Bien, los frailes llegan a Sevilla en 1248. 1248. Hacía poco, relativamente, que había muerto Santo Domingo de Guzmán, España. Pero en 1515 hay ya tal cantidad de conventos que aquí, solo en Sevilla, un poco más tarde, no en 1515, pero un poco más tarde, va a haber nada más que 6 conventos de frailes dominicos. Este era la casa más importante, Montesión, Regina, Santo Tomás, Colegio de Santo Tomás, que estuvo en su tiempo más o menos en la zona donde está Correos, en la avenida. Hay también una fotografía, yo recuerdo haberla visto una vez en el ABC, se ve en 1923 a Primo de Rivera dando un pioche, no sé cómo se llama, rompiendo un muro del convento de Santo Tomás de Aquino para abrir la avenida. Me queda otro, Regina y Portacelli, el convento de Portacelli, más o menos donde actualmente está el colegio de los jesuitas en Portacelli. Bien, en esa relación nos dice que podemos datar lo que es la fundación del convento y la erección hacia 1248. Si bien lo que va a ser ya organizar la comunidad, nombrar el prior, etcétera, tiene que pasar, normalmente tenía que pasar siempre unos años. Este privilegio del rey Alfonso X del 3 de mayo de 1255, pero ya se remonta a que su padre, que era muy afecto, la expresión que utiliza, muy afecto a la orden de predicadores, pues ya le había hecho donación de una serie de tierras, de casas, que más o menos, para que nos hagamos una idea, comprendían desde donde termina la plaza de la Magdalena y en esta dirección hacia mis espaldas, creo que me sitúo bien, hacia el río. Este sitio se aplicaron a la fábrica, no solamente de lo que era la modesta casa conventual inicialmente, sino de lo que llaman los 3 grandes escritores que se han ocupado, cronistas que se han ocupado de esta casa, la fábrica de la iglesia. Así que, por tanto, la primera fábrica de la iglesia que hubo aquí habrá que ubicarla aproximadamente hacia 1255, más arriba, más. San Pablo de Sevilla va a ser el convento principal de los dominicos de toda Andalucía. No solo por el número, calidad y brillante quehacer de sus frailes, sino por haber sido también la sede, ya hemos hecho alusión, desde donde partían y volvían los frailes a India. Aquí residía además una figura llamada vicario general para España o de España del maestro de la orden. San Pablo tuvo una influencia notable, por no decir máxima, en esta iglesia sevillana. Prueba de ello es que el convento de San Pablo se multiplica en derredor suyo y, por tanto, podemos imaginar las primeras actas de un capítulo provincial de Toledo, habla de unos 8 o 9 frailes. Cuando llegamos al siglo XVII, esta casa albergaba nada más que 200 frailes. Es verdad que ahí había que contar lo que llamamos sacerdotes o frailes ordenados, estudiantes que estaban en proceso de formación y novicios, más un número importante llamados hermanos, entonces hermanos legos o hermanos cooperadores, que eran un poco, se ocupaban fundamentalmente de la intendencia de las casas de los conventos. Pero la importancia del convento no solamente por el número, sino sobre todo, tanto no solo intramuros, sino también extramuros, esta comunidad fue muy importante. Sevilla llegó a ser en el siglo XVII la ciudad demográficamente más dominicana del mundo. Aquí había más frailes que Roma, digo, me refiero, y más que en cualquier otra ciudad, Polonia o el sur de Francia, donde también hubo conventos importantes.
específicamente del convento, nos han quedado, después de todas las dificultades y todos los asaltos y todas las guerras y todas las quemas de conventos, han quedado 3 manuscritos. Uno, en el que yo fundamentalmente tomo estas notas, que un poco más o menos les voy a decir a continuación: Historia del convento de San Pablo, de Francisco Ramírez de Solórzano, escrita en el primer tercio del siglo XVII. La vida de los frailes discurre dentro del convento con austeridad, dice el texto. Rezan diariamente, es decir, en la noche, a medianoche, los maitines, todos los días del año. El canto del coro se acomoda a las festividades sin que se quite al estudio su tiempo y su lugar. Santo Domingo dijo que en la orden teníamos que rezar, evidentemente, lo que llamamos el oficio divino, las horas litúrgicas, maitines, la orden, víspera, etc. Dice, pero breviter et succinter. No quería que estuviéramos como los cistercienses, los benedictinos, que tardaban, esto está cronometrado, dicen los medievalistas, 8 y 9 horas cantando las distintas horas, era su ocupación, hora, la hora también haría algo. Siempre puede hallar cualquier hombre, mujer que llegara, puede hallar misa tanto en la madrugada, que se va de caza, de cacería, o para caminar, y no la pierde el más perezoso. Es decir, que había, creo que hay ahora todavía, hay bastantes misas, había misas continuamente en esta casa. La procesión que hace la comunidad a la honra de la Eucaristía el domingo infraoctavo del Corpus es famosísima. Destaca de modo especial en la casa, en el convento, el culto a la Madre de Jesús. Por encima de ciertas modalidades propias de la devoción popular a María, cada día 2 frailes predican sus grandezas por la mañana y por la tarde. Entre las asociaciones, el libro no utiliza el término ni cofradías ni hermandades, entre las asociaciones radicadas en esta iglesia, ya en el siglo XVII, que es cuando se escribe la crónica de Solórzano, está la del Rosario, instituida en 1481 por el entonces prior Alonso de Ojeda, y también el que instituyó, o el que aparece como restablece la Inquisición en Sevilla, en el convento. Solórzano resalta la pomposidad de la imagen titular. Dice él, aquí yo ni lo digo, vestida con mal gusto, no sé cómo estaría vestida, propio de la época. Ahora está la imagen de Nuestra Señora que tiene la cofradía con su retablo en la capilla de un tal Julián Méndez de Sotomayor. Como saben ustedes, yo creo que esto lo van a decir hoy día, o lo han dicho ya de alguna manera, las iglesias conventuales, pues además de lo que es la nave central y las 2 naves laterales, estaban las capillas que eran compradas así materialmente y eran vendidas por los frailes a familias, pues en este caso la capilla de tal Méndez de Sotomayor. En el año 1623 se trató de poner en lugar de esta santa imagen, que dice él que tenía mal gusto, vestida de mal gusto, otra muy hermosa, hecha por don Juan Martínez Montañés, insigne artífice. Llevaron mal personas graves y devotas que se hiciese este trueque, es decir, los hermanos, los cofrades del Rosario, no les pareció bien aquello. Que se quitase la antigua, dice, la antigua huéspeda, y por ingratitud de sus cofrades. Ignoro si tal escultura de Montañés se conserva y si está catalogada, no lo sé. Segundo lugar, la Real Cofradía de los Dolores de la Madre de Dios, de la antigua, vino a transformarse con el tiempo en una hermandad de carácter penitencial. En un principio estuvo en el convento de Santo Domingo de Portaceli, extramuros de la ciudad, y se trasladó luego al de San Pablo. Era entonces de la primera que hacía estación en la Semana Mayor, Madre Cofradía de los Dolores o de la Antigua. En tercer lugar, la asociación del nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús.
El autor describe, evidentemente, la capilla que actualmente es la Quinta Angustia, ¿no? Y las demás con una proliferación de detalles, lo mismo que toda la ornamentación del claustro, capillas internas, etc. Y por último, la cuarta y última, más rara por su título, es la Cofradía de la Vida de Cristo y Confalón, o Confalón, a veces dice con y otra con, que quiere decir estandarte de la Virgen. El padre John Labat, hablando de San Pablo, siglo XVII, aunque la obra se publica en el XVIII. Yo diría que San Pablo, más que un convento, es una auténtica ciudad, por capitalidad, por rectoría, por número de frailes, como dije al comienzo, por la trascendencia que tuvo en la ciudad, no solamente por la Inquisición. Los grandes maestros de teología de la casa eran al mismo tiempo, esto es normal por otra parte, los grandes predicadores de la Sevilla barroca. El número del siglo XVIII, ya al final, viene un maestro de la orden, maestro general, padre Boxador, y prohíbe, así escrito en las actas de la visita, que admitan a más frailes porque la hacienda conventual pasaba de los 200, no daba para más. Los días oscuros y los días tristes de San Pablo llegaron también, llegaron en el siglo XIX. Había tenido épocas espléndidas, de todo. Fray Francisco, padre Alvarado, se conoce también como el filósofo rancio, un marchenero, marchena rápida, hermosísima, en su carta famosa, doliéndole el alma, cuenta cómo fue el final de esta casa hermosa. Saqueado a mansalva, momentáneamente recuperado, del 12 al 35, y en fin suprimido y desamortizado, solo queda de él la iglesia con su airosa y balconada espadaña convertida en parroquia, menos mal, un cine y otra cosa, parroquia de la Magdalena.